Bien, pues ahora sí, arrancamos esta edición de Salud y Calidad de Vida. Como decía, el saludo también a quienes nos siguen en directo a través de Facebook Live, los que nos siguen ahora y los que nos seguirán luego, pues cuando colguemos este programa en las redes sociales, a través también de Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, y también a nuestros amigos de la plataforma online y televisión por cable, medicostv.com desde Estados Unidos, que también en su hora, porque ahora ya son las 9 y 8 minutos de la mañana en la costa este, 6 y 8 en la costa oeste, pues más tarde sintonizan esta edición de Salud y Calidad de Vida. Gracias a todos por acompañarnos. Ya ven aquí que tengo un trío de ases que nos van a acompañar espero hacer una buena tarde de radio. Bienvenidos, adelante. RKB 106.9 FM. Bueno, el primer as de la baraja viene de la clínica Nuestra Señora del Remei, concretamente de un centro que está en la planta baja de la clínica del Remei, que ya saben la gente que está en Barcelona, que está en la calle Escorial, que se llama Cot Remei, que es un centro muy especializado en traumatología, en cirugía ortopédica, en neurocirugía y en tratamiento del dolor. Y una de sus especialistas es la doctora Ivonne González. La doctora Ivonne González es neurocirujana. Doctora González, Ivonne, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. A ver, yo cuando presento a los médicos, digo, este es dermatólogo. Luego presentaremos una dietista y nutricionista. Luego presentaremos a un paciente que está en la lucha para que los pacientes estén bien atendidos y consigan sus derechos. Bueno, eso está bien, un dermatólogo, un ginecólogo, pero presentar a un neurocirujano, Ivonne, doctora González Valcárcel, es como palabras mayores, ¿no? La gente dice, tienes que ir a un neurocirujano, a una neurocirujana. Caramba, ¿qué te pasa? ¿Tiene usted esa percepción también? Pero bueno, es una percepción. Desde dentro imagino que es distinta, ¿no? Es distinta completamente, porque nosotros somos médicos igual que otro cualquiera. Sí, bueno, pero no es lo mismo el pediatra que el neurocirujano. Pero supongo sí que da un poco de cosa por el tipo de patología quizás que el neurocirujano te va a valorar. Claro. Y te puede dar un poco más de respeto, claro, ir a un neurocirujano que a lo mejor pues ir a un dermatólogo, que quizás una cuestión de la piel pues resulta con menos dificultad, ¿no? Claro, pero neurocirujano entendemos, no sé por qué. A ver, primero cirujano ya decimos que es cirugía. Eso ya es el primer punto, ¿no? Además dicen que la cirugía es el fracaso de la medicina. Cuando fracasa la medicina es cuando entra la cirugía. Pero claro, neuronas, cerebro, cuidado, temas candentes. No obstante, con la doctora González nos hemos cruzado hace unos minutos antes de entrar en antena y me decía, me gustaría hablar, entre otras cosas, aparte de lo que me quieras preguntar, del dolor lumbar. Y he dicho, caramba, es lo último que a mí se me ocurriría preguntarle a un neurocirujano. Un dolor lumbar. ¿Hay que ir a un neurocirujano porque te duela lo que mucha gente dice de una manera coloquial, me duelen los riñones? Bueno, no necesariamente. De hecho, al neurocirujano casi siempre vamos cuando ya el dolor lumbar se hace crónico y cuando el dolor lumbar pues no se encuentran otras medidas con las cuales aliviarlo. Pero realmente la mayoría de las veces el dolor lumbar se alivia con medidas mucho menos drásticas, vamos a decir, con medidas más conservadoras, sí, como reposo, rehabilitación o medicación antiinflamatoria para una crisis. Lo que pasa es que muchas veces ese dolor lumbar se hace crónico, muchas más veces de las que nos gustaría realmente. Y deja de convertirse en un problema concreto de unos días o de unas horas para convertirse en un problema serio para muchas personas y limitarle severamente su calidad de vida. De hecho, se considera que está entre las 2 o 3 primeras causas de mayor limitación funcional para una persona, con lo cual repercute en su actividad laboral directamente. Claro. Y no solamente en su actividad laboral, también en su vida, porque realmente este dolor lumbar casi nunca viene solo. Claro. Se acompaña de otros síntomas que, hacen difícil el día a día. Como el dolor no se ve, tal y como lo decimos, pues la persona pues se ve un poco sola en su tránsito por la situación dolorosa. Muchas veces no se le entiende y pues genera una serie de problemas bastante más grandes que el propio dolor. Claro. ¿Cuántas veces yo he comentado con médicos? No tenemos un dolorímetro, ¿no? Exacto. No hay una analítica, no hay una placa de tórax o como de las de tórax que te digan que usted objetivamente puede decir, no, Ricardo, tú eres un quejica porque tienes el umbral del dolor muy bajo. Exacto. O caramba, no entiendo cómo no te quejas porque tendrías que tener un dolor
porque se te están ahí pinzando, porque podríamos hablar también de hernias discales, y bueno, pues ahí, Claro. ahí se te están pinzando dos vértebras y no te quejas. ¿Por qué hay tanta diferencia también en Pues personas? sí, hay muchos factores que tienen que ver con eso. Hay una cuestión social. Hay personas mayores que apenas se quejan de dolor, Sí. porque parece que se les ha dicho que tienen que acostumbrarse a vivir con dolor Ya. y lo dan por hecho prácticamente. Y no debe ser así, porque realmente hay muchos procedimientos que se pueden realizar para aliviar el dolor de manera mínimamente invasiva, por ejemplo, y que pueden ser aplicables a todas las edades. Luego hay una generación muy joven que parece que se queja un poco más, probablemente porque a nivel social van entendiendo que es importante no sufrir el dolor, porque si empezamos desde muy jóvenes a sufrir dolor, eso no nos va a llevar a un buen resultado a largo plazo. Entonces, y luego está esa otra generación intermedia que a lo mejor pertenecemos tú y yo, que nos aguantamos hasta que podemos, pero luego decimos, me duele. Finalmente lo reconocemos y asistimos a los médicos. Sí, soy de esa generación. Sí, Claro, sí. claro. Entonces, a nivel social, también es importante saber que, como te decía, el dolor no se puede medir, entre comillas, porque hay escalas y evaluaciones que se pueden utilizar para saber hasta qué punto, si no es medible el dolor, hasta qué punto ejerce una influencia en la calidad de la vida del paciente. Sí. Pero es verdad que más que el propio dolor medirlo, lo que nos interesa precisamente es eso, es la repercusión que tiene en la vida de las personas. Entonces, hay personas que, independientemente del umbral del dolor que tengan, pues lo que más importa quizás es su desenvolvimiento, no solamente familiar, personal, sino también inclusive de pareja o, por ejemplo, laboral. Entonces, es importante saber hasta qué punto una persona le duele más o le duele menos y cuánto repercute. Imagínense ahora la doctora Ivonne González aquí con un dolor de cabeza de esos que tiran para atrás, casi migrañoso. Pues difícilmente podría estar aquí. Claro, O yo con un dolor de oído, ¿no? O sea, claro. estaríamos con una Claro. tensión tremenda. En cambio, el dolor es fundamental. Gracias al dolor, mucha gente puede salvar un infarto, puede saber que se ha roto algo. Es decir, el dolor señor Bernal, don Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántas veces en qué porcentaje el paciente va al médico porque le duele algo? ¿Y de qué le pasa? ¿Me duele aquí? En la ¿Me duele mayoría de allá? los casos, porque si no duele, pues normalmente no vas. Es más, una de las grandes o la mayoría de enfermedades muy graves son aquellas que no se pronuncian con dolor. Claro, Porque efectivamente. realmente al final terminan siendo muy graves. Eso que vienen aquí los especialistas de diabetes, de hipertensión, que dicen es la enfermedad silenciosa. Enfermedad y cuidado, es el asesino silencioso porque como no das sintomatología, es decir, en el fondo, doctora González, bienvenido el dolor. Pero claro, luego una vez detectado el tema, Hay que actuar. y ustedes tienen Es importante actuar tienen en herramientas esto. para hacerlo, Hay muchas ¿no? herramientas. Esto es algo que en el día a día la gente yo creo que se va enterando y va conociendo. Anteriormente, cuando tú tenías un paciente con un dolor lumbar, Sí. había dos grandes maneras de tratarlo. Una manera que se quedaba a lo mejor corta porque era muy, muy leve, de manera conservadora tratarlo, pero habían pacientes que tampoco eran candidatos a la otra versión, que era la versión quirúrgica agresiva, muchas veces que lleva aparatos de ponerle a los pacientes, prótesis, sí. Tornillos, barras y estas cosas que suenan como muy grandes, y hoy en día digamos que hay un tratamiento intermedio o un grupo de tratamientos intermedios que son de origen para tratar el dolor, que son de origen intervencionista, quiere decir que el paciente se trata con medidas mínimamente invasivas, muchas de ellas son autólogas, o sea que se utilizan Por el propio organismo. Exacto. El propio organismo. Se utilizan funciones que tenemos propiamente en el organismo, pero que por un motivo u otro pueden estar disminuidas, y nosotros lo que hacemos es aumentar la eficacia de ese efecto, digamos, ¿no? Y estas medidas pues cubren ese gran vacío que había entre hacer poquito o hacer mucho, y la mayoría realmente de los pacientes están en ese rango de tratamiento. Dicen ahora me lo ha puesto muy muy fácil para preguntarle las famosas endorfinas que dicen que tienen una potencia opiácea, ¿no? Es decir, Es así. y las tenemos dentro y las creamos pues cuando estamos contentos, cuando estamos alegres, cuando estamos haciendo una cosa como en mi caso ahora, hablar por un micrófono, hablar de radio, cuando tienes relaciones sexuales, por ejemplo. Exacto. ¿Tan poderosas son las endorfinas, doctora? Son poderosas, pero tienen efecto a corto plazo. Ya. Actúan durante un Hay tiempo que determinado. estimularlas. Hay que estimularlas con la práctica de ejercicios y Andar, efectivamente, andar. andar, Es hacer el mejor ejercicio. ejercicio que hay para el dolor lumbar, es andar, siempre y O cuando. sea, no el reposo que decía antes. No, el reposo no.
es andar, es hacer ejercicios, es llevar una vida activa físicamente. Sí. Son cosas buenas para el dolor lumbar. Es de las mejores cosas, de hecho. O sea, mal hecho las personas que nos escuchan y que dicen, no salgo porque es que me duele la pierna, me duele tal, ¿no? El dolor es la excusa para no salir. Pues debería ser al revés. Otra excusa es el frío también, pero debería ser al revés. Sí, debería de ser al revés. El dolor debería motivar a moverse. A moverse. De hecho, las personas que se mueven diariamente, que hacen una actividad física moderada, pero constante, diaria o casi diaria, porque tampoco tenemos que hacerlo diariamente, pero casi diario, pues son las personas que mejor se encuentran, porque liberan más endorfinas de manera más constante, porque fortalecen la musculatura, porque fortalecen sobre todo los músculos que se relacionan con la fuerza que hay que tener para la columna, ¿no? Sí. Pero también existen, aparte de las endorfinas, si me permites, te puedo hablar claro, de otro tipo de... ¿Esto está en su casa, doctora? Muchas gracias. Mira, en los últimos años se va conociendo una función de unas proteínas que están en las paredes de las plaquetas, que son aquellas células que a lo mejor conocemos porque ayudan en detener una hemorragia. Sí. Resulta que estas plaquetas son unas células que en sus paredes están rodeadas de determinadas proteínas. Y esas proteínas ya sabemos que son una especie de endorfinas del plasma, porque una de las potencialidades que tienen es disminuir el dolor. Sin embargo, no están activas de manera constante. Ahora tú y yo pues tenemos muchas de esas que están inactivas y solamente ellas van a trabajar cuando el organismo se lo solicita. Que están ahí de vacaciones, vamos a decir. Son como los bomberos. Muy bien. Están ahí. Están de retén. Exacto. Si no suena la alarma, ellos están tranquilos. Ahora, cuando suena la alarma, ellos salen rápidamente a cubrir esa necesidad. ¿Y la alarma que es un corte? Por ejemplo, un corte o una rotura grande de tejidos. Hemorragia, en definitiva. Hemorragias, en definitiva. Pero no solamente la hemorragia, que es lo último que se está sabiendo, es que esas proteínas, además, funcionan mejorando el dolor. Unas porque tienen un efecto analgésico directo y otras porque dan lugar a la regeneración del tejido donde ellas van a depositarse. Por ejemplo, cuando nos cortamos, tenemos un corte, una hemorragia, no solamente ellas van a detener la hemorragia, sino que van a dar lugar a que el tejido empiece a regenerar, a que se cierre la herida. Esas son medidas naturales que tenemos. Correcto. O sea que si ahora, por lo que sea, estamos en un sitio donde no nos pueden dar unos puntos de sutura, pues finalmente el organismo va a parar cicatrizando. Se va a tomar más tiempo, pero esta es una de las funciones de esas proteínas. O sea, que dice, aprieta, y luego... Aprieta que el organismo hará el resto. Exacto, el coágulo se forma y luego se va a formar lo que es la cicatriz. Pues esto ocurre también en cualquier otra parte del organismo. ¿Qué pasa a nivel lumbar? Que los discos son estructuras a las cuales no les llegan estas plaquetas, no tienen esa facilidad. Es la única estructura en el organismo humano. Ahí no tenemos retén de bomberos. No tenemos retén de bomberos. Hay un filtro que no les permite pasar. Caramba. Con lo cual, esto no puede suceder ahí. ¿Y qué es lo que ha hecho la ciencia? Pues pensar, si ellas no pueden llegar ahí, ¿por qué no las ponemos nosotros? Entonces hay técnicas, claro, y hay técnicas que dirigimos directamente, o sea, hacemos una colocación o una inoculación o una inyección directamente de esas proteínas en los sitios donde ellas por sí mismas no son capaces de llegar. Son técnicas de origen regenerativa, son también mínimamente invasivas y, insisto, cubren todos esos pacientes en que no son necesarios operarse grandes intervenciones y, por otro lado, necesitan un tratamiento. Con lo cual, lo que sí podemos afirmar es que cualquier tipo de dolor hoy en día es solventable. Cualquiera es posible de tratar. Incluso hablamos ya de dolores terminales, incluso oncólogos terminales, oncológicos, pero bueno, en el día a día, una persona, es decir, lo que usted decía, no puede permitirse en el siglo XXI decir, esto es normal, que me duele es normal porque tengo unos años, o porque, claro, que es que tengo los riñones hechos polvo, es que la columna, fíjate, de trabajar cuando era joven, cargando sacos, yo qué sé, no. Bueno, no es permitible. No es permitible, ni es permitible que nosotros digamos, deseable, pues claro. esto no tiene solución, no, al contrario. Puede tener soluciones para aliviar, para paliar la situación y para mejorar, en definitiva, la calidad de vida, que es lo que nos interesa a todos los seres humanos, tener una calidad de vida pues lo mejor posible.
Por eso este programa se llama Salud y Calidad de Vida. ¿Ves? Por es tan importante la calidad de vida como la salud. O sea, yo creo que son dos términos, Antonio, ¿verdad? Van juntos. Indivisibles. Me llama la atención que, no sé dónde leí, o he oído a la doctora González Valcárcel diciendo que hay dos tipos de dolor, el físico y el psicológico. Bueno, hay una parte importante del dolor que tiene una integración cortical, o sea, en la corteza cerebral, con lo cual la repercusión tanto en los dos sentidos, tanto del dolor en el ánimo como del ánimo al dolor, es bidireccional esa importancia. O sea, una de las cosas, creo que te decía hace unos minutos, que el dolor deja de convertirse en un síntoma. El dolor es un síntoma, tal cual. Una alarma. Es una alarma. Pero luego, en la mayoría de los pacientes que tienen un dolor de determinado tiempo, que le llamamos el dolor crónico, pues ya no solamente tienen dolor, sino que están tristes, están irritables, no descansan bien, empieza el insomnio, empiezan los problemas... Y la depresión. Y la depresión continuamente. La ansiedad y la depresión. Exacto. Y a veces cuando llega el paciente y uno le indica y le explica el por qué una medicación antidepresiva le puede ayudar en el dolor, a veces no entienden, porque claro, no es que estén deprimidos y que esa depresión les genere dolor, no. Es al revés. El dolor, cuando nos lleva a un constante, es como una sobrecarga cerebral. ¿Sabes? El cerebro necesita descansar. Y nosotros cuando tenemos dolor, el cerebro no descansa, porque para él la actividad fundamental es resolver ese dolor. Claro. Y si no es capaz por sí solo la persona de quitarse el dolor o con medicación, pues el cerebro está sobreestimulado y los mecanismos que tienen que ver con la modulación del dolor a partir del cerebro, pues se van desgastando. Piensa que es como un desgaste constante que tiene el cerebro. Está totalmente irritado, con lo cual, por dos lados, por un lado, no puede ayudar en el dolor, pero además no puede hacer más nada. Con lo cual, cualquier otra cosa que tú le des, se irrita, se molesta, se cansa. Entonces las personas viven cansadas, nadie las entiende, están constantemente de mal humor, ¿no? ¿Sabes? Porque es normal, porque le duele todo y el cerebro es incapaz. ¿Cuándo descansa el cerebro? ¿Cuando dormimos? Bueno, una parte del cerebro sí. Una parte solo. Una parte. Hay otra parte del cerebro que trabaja inclusive más cuando estamos durmiendo. Pero que luego cuando estamos en vigilia se intercambian los papeles, imagino, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que hay funciones que para el cerebro son elementales. Una de ellas es el dolor, es no tener el dolor. Con lo cual, mientras tengamos un dolor, el cerebro va a estar constantemente trabajando, no importa las horas que sean, hasta que llegue un momento en que se ve incapacitado para resolver el problema. Es que a mí siempre me han dicho que la función principal del cerebro es mantener al cuerpo con vida. Exacto. Incluso ahora hablaremos de dietética y nutrición y muchas personas dicen, no, yo no como para adelgazar. Es eso que siempre se ha dicho que es muy malo, ¿no? Yo no como y me salto las cenas. Y prácticamente... Entonces el cerebro, que como todavía nuestro cerebro es como el de Atapuerca, es el mismo, o sea, lo que pasa es que ahora lo conocemos más, y como antes no comíamos cuando queríamos, sino cuando podíamos, el cerebro, si tú restringes tu ingesta alimentaria, él no sabe qué vas a comer cuando quieras dentro de 2 horas. Entonces, ¿eso es así, doctora González, de alguna manera? Porque dice, no, cuidado. Entonces yo tengo que frenar también el gasto porque, insisto, mi función es que el cuerpo esté vivo, que este señor o esta señora no se muera. Pues sí, hay mecanismos reguladores que están primariamente originados en el cerebro. Que bueno, cuando la doctora explique sobre el tema nutricional, supongo que hablaremos de eso, pero realmente hay una parte importante, con lo cual el cerebro necesita estar descansado, necesita tener funciones concretas con las cuales trabajar, y en el caso del dolor, pues es una cosa que le sobrepasa, por decirlo de alguna manera. El dolor tiene su función, como lo hemos dicho, a nivel agudo. Y es importante saber que si uno no tiene dolor cuando se corta un dedo, algo no está bien. Claro. Pero ese dolor tiene una duración concreta y ya está. Cuando sobrepasa los límites normales, pues entonces sobreviene el problema a nivel cerebral, con lo cual hay un componente psicológico, ya sea... Es coadyuvante, no sabemos en cada caso porque cada persona es una, pero en todo caso es coadyuvante, no sabemos si como causa, como consecuencia o como parte del proceso, pero casi siempre hay un componente psicológico muy importante en la valoración del dolor. Pues doctor Evo González, que a mí me han quedado muchas cosas por preguntarle, porque aquí tenía apuntado también el sistema nervioso, porque las hemorragias cerebrales. Muchos saludos del doctor San Martín.
Ay, muchas gracias. Epileptólogo, estuvo aquí el viernes. Le dije, la doctora Ivonne González va a estar el próximo martes. Y me dijo, hombre, salúdale. Muchas Se gracias. conocen ustedes en San Juan de Dios, Sí, creo, ¿no? en San Juan de Dios. Él es epileptólogo infantil. Sí. Bueno, infanto-juvenil, ¿no? Infanto-juvenil. Y me dijo, hombre, pues salúdala porque le tengo un gran cariño y seguro que a lo mejor nos está escuchando muchas gracias, igualmente. el doctor San Martín. Pues, doctora González, le agradezco muchísimo su tiempo. Sí, Antonio, por favor. Un tema solo. Tú sabes que el que dirige el programa los martes eres tú. Antonio. Hay un tema que es curioso, que es el de que y se ha observado entre los pacientes que nos quejamos o muchas veces el dolor lo soportamos mejor cuando pensamos que tenemos artrosis, ¿no? Porque parece que todo le echa la culpa a la artrosis y entonces el dolor ese parece que se soporta o te haces a la idea de vivir con él, ¿no? ¿Es así, doctora, o no debe ser así? Mira, por un lado es así en el sentido de que la artrosis genera por lo general un dolor que no es muy intenso, con lo cual es un poquito más fácil aceptar la idea de que tenemos artrosis porque el dolor no es tan grave, no es tan fuerte. Pero a su vez hay tratamientos para paliar ese dolor, para disminuir la intensidad de ese dolor. Y esto es algo que quizás no se conoce. Y nosotros, por ejemplo, todo el mundo sabe que tener el colesterol alto es malo. Sí. Todo el mundo sabe que comer sal en demasía sube la tensión arterial. Uh-huh. Hay cosas que la sociedad ya están claras. Sin embargo, yo creo que el tema dolor no está claro. Es un tema un poco tabú, además. Estamos hablando del dolor lumbar, pero piensa que hay mucha gente, por ejemplo, que sufren de migraña. O hay otro grupo de personas todavía más delicados que tienen dolor pélvico. Las he vivido en la familia, las migrañas, y es horroroso. Hay un grupo todavía más delicado, que es el dolor pélvico, tanto de hombres como mujeres. ¿Y el trigémino? El trigémino, si hablamos de eso, es el dolor más intenso que puede soportar una persona. Si lo soporta. Si lo soporta, porque hay en la historia muchas personas que se han quitado la vida. Y hay una anécdota que, fíjate si esto tiene que doler, que hay una anécdota de la esposa de un duque muy famoso de Inglaterra, hace unos cuantos siglos, que no se sabía todavía cómo tratar la anorexia trigeminal. Y esta mujer, que además dicen por la historia que era muy bonita y le gustaba estar siempre perfecta, ¿no? Sí. Ella soportó que le echasen ácido en el rostro porque el médico que se lo hizo pensaba que le iba a quitar el dolor con eso. Ahí te matará el nervio ese maldito. Exacto. Y ya se acabará el problema. Por supuesto, no le quitó el dolor y además se quedó con las cicatrices. Con lo cual sabemos cuál fue el destino del médico. La historia no lo aclara, pero probablemente no fue el mejor. Podemos decir, y lo digo de cara a los pacientes, que hoy por hoy casi no hay que pensar en que tengamos que tener dolor. No tenemos que pensar en sufrir el dolor. Tenemos que buscar alternativas porque no te puedo decir que en el 100% de los pacientes está la posibilidad del 100% de alivio, pero sí te puedo decir que en el 100% de los pacientes se puede aliviar en un porcentaje determinado el dolor, independientemente de la causa que sea. Bueno, creo que es un buen mensaje. Es importante saberlo. Sí, pero pongámonos, tú y yo somos pacientes. Aquí tenemos dos doctoras, pero tú y yo somos pacientes, Antonio. También el tiempo es cuánto hemos de esperar a que se nos vaya el dolor. Porque también diremos, hombre, a lo mejor se me va mañana, a lo mejor se me va pasado. Es decir, aquí siempre decimos, no colapsemos los servicios de urgencia. Por favor, utilicémoslos correctamente para evitar esas masificaciones. Es que yo imagino que a un médico de atención primaria, que tú estuviste con ellos, ahora hablaremos este fin de semana, vas y le dices, ¿por qué está usted aquí? Te va a atender encantado y de maravilla, pero dice, no, porque me duele el brazo y hace 3 días que me duele el brazo. Hombre, yo no sé hasta qué punto el propio paciente es el que se autolimita para decir, oye, no voy a ir al médico para decir que hace 3 días que me duele el brazo, ¿no? Depende. ¿Dónde está la frontera de ya poder, oiga, doctor, no es que me está doliendo y yo entiendo que esto ya me lo tiene usted que mirar? Yo pienso, Ricardo, que esto es una cuestión que siempre lo tiene que determinar el doctor. Porque, por ejemplo, un dolor en el brazo puede significar un infarto del miocardio. No, pues me estaba refiriendo más a óseo, ¿eh? Bueno, pero claro, el paciente yo recuerdo un paciente hace unos años que su queja, su malestar era un dolor de estómago. Ya. Entonces, y era un infarto, una persona joven, con lo cual él decía que tenía, además no hablaba castellano ni catalán, con lo cual la expresión que nos explicaba era que una sensación rara en el brazo, y entonces
esa sensación rara en el brazo más el dolor de estómago era un infarto masivo. Le llevó usted a... Entonces, claro, esto yo creo que es una cosa que siempre tiene que decidirlo el profesional. Ahora, lo que sí es verdad, que obviamente si uno se da un golpe y tiene un pequeño moradito en el brazo y le duele, claro, pues normal que le duela. Claro, esto... No, pero siempre he pensado, pues a lo mejor habré hecho algún mal gesto durmiendo, o yo qué sé. Vale, pero normalmente estas cosas leves sobrepasan a los días, y Sí, si es una cosa claro, que se mantiene en el tiempo, Por eso, pues hay que por eso, acudir. ¿que es una semana, por ejemplo? Por ejemplo, pero esto es muy difícil de delimitar porque depende del tipo de dolor. Si a un paciente con una neuralgia de trigémino tiene que esperar una semana, pues no puede esperar ni 2 horas. No. Es que depende de la intensidad del dolor y depende de la situación de salud de la persona concretamente. Un dolor de muelas no puedes esperar una semana. Es como un dolor de muelas, imagínate. Más donde sea. Claro. Y ya. Y entonces vas y dices al médico, quíteme, o a la doctora, ¿no? Quíteme el dolor, haga lo que quiera, pero quíteme el dolor. Eso Sí, eso es lo típico. Lo hemos visto en congresos de los que hemos acudido y es lo típico. Insisto, doctora González, yo espero que nos volvamos a encontrar aquí porque... Muchísimas gracias, encantada. Son temas muy interesantes y además usted lo comunica muy bien, cosa que también se lo agradecen sobre todo los oyentes. Pues muchas gracias. Gracias. Seguimos adelante. Ponme un indicativo, Jordi Pérez Polo, @JordiPérezFM, y aquí seguimos, en Salud y Calidad de Vida. RKB 106.9 FM.